Quiérete. Hoy es 4 de agosto de 2025. Quiero discurrir acerca de la relación existente entre la arte y el erotismo, tema del que con seguridad se ha mentado mucho, del que hay cientos de tratados, ríos de tinta y opiniones. Ahora simplemente quiero referir mi opinión y constelar acaso dos asuntos, arte y erotismo, de un modo peculiar, sin esperar a que ello tenga un carácter de absoluto, ni de verdad inconcusa para todos, ni más faltaba. Creo que hablaré más bien de una ética particular, de una opinión existencial, substancial, que hasta el momento me he forjado acerca del arte y el erotismo, no desde la teoría, sino como una conclusión ética y vital a la que he arribado cogitativamente con los años luego de mirar eh, mi actitud artística, mi actividad artística fundamental y existencial. Quisiera comenzar este discurso o esta discursión, no sé cómo se diga, esta mención, con una frase que recuerdo vagamente, pues no la estoy citando, la estoy apenas mencionando, ni siquiera parafraseando, sino mencionando, del Zaratustra nietzscheano cuando dice que hay que escribir con sangre, o donde se dice que hay que escribir con sangre. ¿Cuál es mi interpretación de esta sentencia o de esta aseveración nietzscheana, del Zaratustra nietzscheano? Creo que escribir con sangre significa aquí adquirir un compromiso ético, vital, fundamental, consigo inicialmente y con la vida. Y esto pues si tomamos como en extenso la obra de Nietzsche, en donde hay toda una interpretación acerca de la voluntad de poderío o de dominio, acerca del superhombre y acerca de decirle a la vida un sí rotundo, un sí inconcuso, el amor fati y demás. No hablaremos pues ahora de Nietzsche, simplemente quiero decir que interpreto esto de escribir con sangre como un asunto que implique vitalmente, no es un asunto aséptico, no es un asunto objetivo. Nietzsche plantea que el escritor que él está, digamos, proponiendo, tiene que ser alguien que escriba con su propia sangre, que use su sangre como tinta. Esto querrá decir, a mi entender, que el escritor debe estar comprometido consigo inicialmente y con la vida. Es decir, ¿consigo en qué sentido? Es un acto de autoconocimiento de su profundidad, de su aviso fundamental, de su, de su erebo, de todo aquello que no ha querido ver de frente y debe ver de frente. Para Nietzsche, la escritura, como toda la obra nietzscheana, es un asunto ético, no solamente estilístico, sino ético. La propia escritura de Nietzsche así lo delata, así lo patenta. Las uvas de Semele. Comprometerse consigo quiere decir que la arte, la escritura no tiene que andar cumpliendo necesariamente los intereses morales de las ideologías de turno, de lo que esas ideologías comprenden por bello, por excelso, por reputable, por moral. Tiene que haber un descenso a lo inmoral de sí, al compromiso de sí, para poder decirle sí a la vida. Escribir con sangre es dejar incluso su propio rastro en la escritura, lo cual no quiere decir que el otro pueda comprender lo que está escrito, ni entender al autor al leer lo escrito. Dejar el rastro de sí en la escritura, hacer de la tinta sangre o hacer de la sangre la tinta, quiere decir comprometer con dejar una parte de sí, con buscarse, con incluso haber tenido que
lacerarse para obtener esa tinta, cortarse, no salir indemne. El escritor no es infracto y tampoco es objetivo. Esa ilusión de la objetividad queda, digamos, en entredicho en Nietzsche. La objetividad para Nietzsche es una aberración del hombre ético, del superhombre, del hombre artístico, del hombre poético, del píticos y demiurgicos anthropos. Podemos trasladar entonces o podemos ampliar el significado de escritura en mi exposición ahora hacia la arte toda. Es decir, no solamente para determinar o para circunscribir a la escritura de literatura, que yo creo que tampoco se trata de eso en Nietzsche, sino a la arte en sí. Hacer de la vida una arte quiere decir vivir dejando los rastros con sangre. Vivir decididamente, apasionadamente, implicadamente, con incumbencia substancial, vital. Y creo que esta incumbencia, esta vitalidad, es un arte, sí, pero más allá de un arte universal, moral o incluso replicable por otros, yo siento que cada quien debe hallar su peculiaridad. O al menos eso planteo yo en mi concepto de filocalía, en mi libro Mi Primavera Bella o de la Filocalía. Este asunto de la arte y de la escritura en Nietzsche es más un encargarse de sí mismo, es una ética. Y creo que esta ética implica una erótica o un erotismo. ¿En qué sentido? Una techni-erotiki, en que se trata de lo más profundo de sí, del modo en que cada quien se ha situado eróticamente en la existencia. Y por eso por eso empezaba aludiendo o refiriendo esta frase de Nietzsche en el Zaratustra, porque es que del arte, la que voy a hablar aquí no es solamente la arte como las bellas artes, aunque sí hablaré al menos de la pintura al final. La vida es una obra de arte. La vida es la ética ante la cual hay que incumbirse, ante la cual hay que incluso rasparse, lacerarse, dejar el rastro, rasparse contra el mundo para buscarse, dar tumbos consigo y con el mundo, para buscarse, y aunque no haya algo que encontrar definitivamente. Hay una relación ya inicial para mí entre arte y erótica. Voy a circunscribirla no a la escritura, sino a la pintura, aunque recuérdese que los antiguos ya relacionaban pintura y escritura. Creo que la frase latina era sit pictura poiesis, no me acuerdo si era así es. Tal como la pintura, así es la poiesis. Las dos quieren dar imágenes. La poiesis a través del logos de la palabra y la pintura a través de la icónica. Pero el propósito de ambas es igual, configurar, imaginar, en el sentido, digamos, casi que literal. De eso no hablaré ahora, pero sí hablaré de la pintura. Siempre me causó mucha impresión que en los manuales tradicionales de pintura, de anatomía humana y del desnudo, se dijera que cuando un pintor va a dedicarse a los desnudos, debe hacerlo de una manera aséptica, eh, sin sensualidad o al menos sin lascivia. Que el desnudo debería ser un desnudo admirativo, declarativo del desnudo que se ve, pero a la vez simplemente como una demostración del talento del artista y de la estética del artista, pero que no sugería ninguna lascivia, ningún propósito lúbrico. Y a mí, si bien entiendo que la nudez es hermosa, que la nudez no tiene nada de lo cual tengamos que avergonzarnos, siempre me pareció particular que los manuales clásicos o tradicionales de pintura al desnudo planteaban al desnudo como un acto alejado del erotismo del artista.
Y es válido porque es muy interesante ir a las sesiones de dibujo artístico en donde hay un modelo o una modelo que posan y van cambiando de posición cada 10, 15 minutos. Y es muy interesante porque, bueno, porque hace que los trazos de los artistas tengan que ser más decididos, porque no dependan de una fotografía. Y desde luego se trata de mirar al cuerpo humano como un volumen sobre el que cae la luz, se proyectan, pues, o se hacen unas sombras, los colores toman determinadas maneras, valoraciones o valores, y es muy interesante, digamos, estudiarlo. Es decir, sí hay un propósito educativo en aprender a mirar el desnudo como un objeto artístico, sin necesidad de una implicación erótica. Sin embargo, también leía yo en esos manuales, o así lo interpretaba yo, un repudio por lo erótico, que por fortuna muchísimos artistas han incumplido. Por fortuna, o al menos recuerdo muchas pinturas del siglo XX, de las vanguardias, y desde luego muchos erotismos insinuados o no tan insinuados desde el Renacimiento, pero más velados. Pero por fortuna muchos artistas han incumplido esta asepsia erótica. Eh, a mí la erótica me parece fundamental porque en últimas es algo, no sé si de lo que el psicoanálisis llama el goce, ante lo que cada artista se apega, se afana, se obsesiona y logra plasmar, lo cual no significa que entendamos al artista ni necesariamente entendamos la obra, yo creo que no se trata de entender, pero si hay un vestigio de goce, de erotismo, de erótica en muchos artistas. Y a mí eso me parece muy bonito, muy interesante, porque la posición humana fundamental es erótica ante la existencia. Roland Barthes proponía en su libro, en la lección inaugural, no, en la lección inaugural, no, en el placer del texto, basado seguramente en la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan, pero también en las nociones de lingüística de Ferdinand de Saussure, que el erotismo aparece con la aparición del lenguaje, es decir, el erotismo aparece cuando aparece nuestro mundo, cuando aparecen nuestras categorías, cuando aparecen nuestros cortes, cuando pensamos en las entificaciones y en las generaciones que permite el lenguaje. El erotismo está en que ponemos a hacer y a aparecer y a contar el mundo para nosotros, cosa que no existía en lo real biológico o en lo real del cosmos. Ese es el erotismo. El que necesitemos de lencerías y ropa interior, cosa que no necesita un perrito o una vaca, ¿cierto? Para excitarse, para erotizar el mundo, de las alhajas, de los maquillajes, de los brillitos, de los objetos, de las maneras, de las costumbres. El erotismo aparece gracias al lenguaje. Somos seres eróticos en la cotidianidad, incluso en aquellos discursos que parecieran no ser eróticos, que niegan el erotismo, pero son actos de repudio, de rechazo ante el erotismo evidente en el que nos obliga a vivir el lenguaje. Entonces, por eso me parecía siempre, digamos, un poco también curioso el hecho de que los manuales clásicos siempre advirtieran que había que alejarse del erotismo en el arte y sobre todo en el desnudo. Yo creo que ya es hora de que esa cuestión se abandone. Y digo ya es hora porque curiosamente, pese a todo lo que se vivió en el siglo XX y ahora en 25 años después del siglo XXI, los jóvenes se las dan muy de vanguardistas, pero no están sino de idiotas útiles de las ideologías de turno que los han vuelto mojigatos y pacatos nuevamente, censurándolo todo, censurando el erotismo, censurando el deseo. Creo que hoy hay un pavor generalizado ante el deseo o al menos ante el deseo viril, disfrazado de ideología, disfrazado de virtud, disfrazado de futuro político. Y eso es otro tema. Yo creo que la arte ha de ser la búsqueda y expresión del erotismo peculiar, lo cual implica que la arte que estoy proponiendo no es una arte proselitista, porque el proselitismo es una cosmovisión ideológica que plantea un modo de ser universal, que se sugiere o se impone a una comunidad, a un grupo, a un universo, a unos todos. Todos deben comportarse de este modo. En cambio, la peculiaridad erótica es un asunto poético completamente único, íntimo,
que el artista va descubriendo a medida que hace arte. Y yo creo que cuando un artista se obsesiona, se inmiscuye, se esmera en un motivo es porque ha encontrado algo de su goce, algo de su erotismo. Y bueno, no solo en el arte, cuando alguien encuentra algo, un tema, un propósito, estamos hablando de que ha encontrado algo bello, y por bello voy a referir no un en sí bello que proviene de afuera, sino algo del goce que ponemos nosotros y que por ende también tiene algo de horroroso, porque la gente tiene una posición moral de horror ante su propio goce. Eso hay que superarlo. Es decir, que para el artista, para el pintor, por ejemplo, hallar un tema en el desnudo o en, no sé, en paisajes o en bodegones, tiene algo que ver también con su goce. Ahora, ¿qué pasa cuando se pintan desnudos? Porque yo tengo una posición eh, frente a eso. Primero, estoy en desacuerdo con que el motivo del desnudo esté exento o deba estar exento de erotismo. Incluso los discursos odiernos de ciertas ideologías plantean que a la mujer se la ha cosificado en el arte y que cuando se pinta a la mujer, si el artista la deseaba, no era sino un objeto de deseo y la cosificaba. Yo no creo que eso sea cosificar. De hecho, mi definición del deseo es la adjudicación de una belleza a un ser. Yo deseo, en mi caso, a las mujeres, es decir, las hago bellas, les presumo una belleza, las siento bellas, y el deseo es una de las maneras de decir que uno siente una belleza y una atracción, sí, una atracción ante la cual quisiera acariciar, tocar, convivir, etcétera. Pero para eso hay que pedir permiso. Es que el problema está en confundir al deseo como insulto con que el deseo implica necesariamente el acceso. El acceso hay que conquistarlo, hay que cortejarlo, hay que preguntarlo, porque el otro puede no querer. Pero sí me parece un error de la cultura considerar en sí al deseo como algo abyecto, al erotismo como algo abyecto, y es lo que yo siento en esos manuales de pintura y de desnudo. Yo creo que es un acontecimiento hermoso cuando un artista encuentra su erotismo, encuentra un motivo erótico. Y si este motivo está en el desnudo, no creo que eso sea cosificar al otro, y voy a explicarlo. Primero, eh, la definición que el vulgo tiene hoy de cosa está pasada más o menos como por una significación de la palabra cosa que, que se adquiere en la revolución industrial, cuando las cosas se producen en serie, cuando las cosas pueden ser desechadas, cuando las cosas pierden el valor de permanencia y de fetiche y simplemente terminan en condición de uso y de satisfacción que se puede botar o que se puede reemplazar. En cambio, mi dimensión de cosa es mucho más amplia, que es la dimensión de los antiguos cuando decían pragma o cuando decían res en latín, que significa asunto, tratado, el asunto del que uno se ocupa. No quiero ahora dedicarme a ello, pero la palabra cosa es mucho más amplia que un material que se usa y se bota. ¿Por qué no creo que desear es cosificar? Primero, porque el deseo es humano. Segundo, porque el deseo implica la belleza. Sí, que es una belleza que implica querer tocar, lamer, eh, comulgar placeres, pero eso para mí no es morboso ni es abyecto, es muy hermoso. El erotismo es maravilloso, insisto, siempre y cuando esté concertado, siempre y cuando esté pactado, siempre y cuando esté aceptado mutuamente. Y que un artista esté fundado en su erotismo para pintar me parece maravilloso, tan hermoso como el haber visto hermosa a una mujer, o a un varón, al cuerpo humano. Es que el cuerpo humano es hermosísimo, pues a mis ojos es hermosísimo, tanto el de los varones como el de las féminas. El cuerpo humano es hermoso. Ahora, en cuál de los dos o en los dos se ponga el deseo, eso es irrelevante, y me parece muy hermoso que el deseo exista. Yo creo que hoy como en todas las épocas, se manifiesta un repudio, una repugnancia al deseo, un miedo al deseo. Muchas de estas ideologías son pavor al deseo, porque les han enseñado que el deseo en sí mismo es malo. Cuando lo ven en otros salen corriendo o levantan calumnias o lo que fuere. Y el problema es cuando lo ven en sí mismos.
cuando les han enseñado que no, que si el deseo es malo, cuando lo ven en sí mismos, caen en depresiones, se sienten culpables, se sienten abyectos, o simplemente anulan todo deseo y se llaman asexuales y solamente se interesan justamente por los objetos de la publicidad y no por el otro como tema de belleza. Bueno, creo que la sociedad está muy estúpida, yo por eso, es una inepcia, ¿no es cierto? Yo por eso más bien me sitúo del lado del cinismo de Crates e Hiparquia, que es un cinismo amoroso. Los remito a mi lista de reproducción sobre el cinismo para que vean que hay distintos tipos de cinismo y no solamente el de Diógenes, el cínico de Sinope. Volviendo al tema entonces, ¿por qué creo que pintar, por ejemplo, a una mujer o a un varón, que sea, no es cosificarlo? En el sentido, ya dije, aminorado de la palabra cosa. De hecho, es muy interesante porque al menos cuando yo pinto un desnudo, tengo que cesar de desear, por ejemplo, a la mujer. La tengo que convertir literalmente, ahí sí, en una cosa, en un volumen, para estudiar sus sombras, los colores. Si al pintarla yo estuviera deseándola, la mano me temblaría porque quisiera tocar ese cuerpo. Pero no pasa así, para pintar justamente hay que suspender el deseo, aunque la elección de esa modelo hubiera estado pasado por la admiración de la belleza y el deseo. El problema no está en desear a la modelo, el problema está en sobrepasarse con ella o con cualquier mujer. Insisto, la confusión de la cultura está en creer que en sí el deseo, al menos el deseo viril como se plantea ahora, es abyecto, ¿no? El deseo no es abyecto. Lo abyecto es sobrepasarse con el otro, engañar al otro, violentar al otro ser humano. Pero desearlo, decirle al otro que es bello, que se lo quiere, que se quiere compartir, que se quiere pactar goces con el otro. Eso me parece precioso, humano. Y creo que la cultura se equivoca, los discursos se equivocan cuando repudian el deseo o cuando quieren aminorar el deseo y el placer poniendo otras virtudes metafísicas sobre el deseo, como queriendo decir, sí, los que desean se revuelcan en el fango, pero quienes descubren a lo bello en sí, más allá de la vida, más allá del cuerpo, bla, 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 bla. No, yo creo que el cuerpo es lo más profundo y lo más superficial. Y que la belleza pasa también por una valoración del cuerpo y de la apariencia. El cuerpo vale algo, lo tenemos que cuidar. La apariencia o cómo nos interpreta el otro, en el sentido del erotismo, pues también vale algo. Y es bonito, yo creo que es bonito el cortejo. Hombre, que no es trascendental en el sentido platónico, en el sentido metafísico, pero aún la diotima de Platón planteaba que ojalá nos pudiéramos tocar todos bastante para que pudiéramos entender que lo que buscamos es la belleza. Pero bueno, es otro tema, de la diotima mística, iniciadora, erótica de Sócrates. Otro tema. Paradójicamente, cuando se pinta, o al menos así me sucede a mí, un cuerpo desnudo, ceso de ver a esa persona como una persona desiderable y paso a verla como un volumen que trato de captar, que trato de capturar. ¿Para qué? Para que luego, cuando acaba la obra o cuando acaba, digamos, el rato de pintura, que se demorará muchos días o meses, pueda exponerle al menos a ese otro ser humano con cuánta devoción, con cuánta admiración traté de pactar, traté de captar, traté de emular lo inemulable e incaptable, que es la belleza que le presumo a ese otro. Decirle a alguien, a una mujer que sea una musa, que para mí implica más que ser una mera modelo, es casi que una declaración de amor, es decirle a esa otra persona que para uno, de esa persona, aunque eso todo sea facticio, que esa persona emana una belleza que uno quisiera todo el tiempo capturar, de la que uno quisiera todo el tiempo ocuparse, que es un asunto que lo sobrepasa a uno y que uno quisiera inmortalizar, perpetuar. A mí eso me parece un hecho hermoso. El artista lucha vanamente por perpetuar lo inasible, por capturar lo ininteligible, por asir lo inabarcable. Entonces, para mí,
En ningún momento la pintura desmerita al deseo. Incluso cuando vemos un cuadro y sabemos que ese cuadro, por ejemplo, la mujer de Sorolla, de Joaquín Sorolla, y uno la ve en tantas pinturas y la ve envejecer, y que Sorolla no deseó a su mujer para tener las hijas que tuvo. Claro, debió haberla deseado, la veía hermosa y la pintaba en todo momento. Ah, lo que pasa es que era la mujer, entonces pasa por la moralina. Bueno, y si no se hubiera casado con ella. Es decir, que la gente lo aprueba es porque se casó con ella, porque siguió los pactos morales de la cultura, el trencito de la cultura, ¿no? Lo que quiero decir es que el que sepamos que una obra de arte está fundada en el deseo, en el goce, en el erotismo de un artista, no es nada malo, no es una cosificación entendida en un sentido menor, no, es que de hecho lo bello, el deseo, el erotismo, es nuestro tema vital y substancial, es aquello que nos incumbe. Pero esta sociedad que plantea una cantidad de deprimidos y medicados y llenos de ataques de pánico, es porque en últimas, cada que ven en sí o atisban en sí el deseo, salen corriendo porque les han dicho que está mal. Y yo creo que nos sanaríamos mucho al aceptar que el erotismo es bello, que la belleza es bella y que la expresión a través del arte o a través de los pactos eróticos que se hacen entre adultos, eso es hermoso, eso es hermoso. Y creo que hay que volver a defender el deseo, y hay que volver a defender el erotismo, y hay que volver a defender el cortejo. A las ideologías modernas como las de antaño, se les olvida que nos estamos muriendo. Si recordásemos nuestra finitud, estaríamos todos como en esa área de la ópera que dice libemos, ¿no es cierto? Libiamo, libemos. Deberíamos estar libando, abrazándonos, besándonos, pactando bellezas y no presumiendo maldades en discursos antagonísticos que prometen unas causas y unas virtudes que en últimas lo que hacen es posponer la vida. La vida es erótica, fundamentalmente erótica para todos. Y creo que la arte, y por ejemplo la pintura, tal como lo plantea Nietzsche al escribir con sangre, debe ser eso, una aceptación del erotismo. Insisto, ni el deseo ni el erotismo per se son abyectos. Lo abyecto es cometer actos abyectos por encima del otro. Ah, pero es que usted me pintó porque me desea, usted me escribió un poema porque me desea. Bueno, y si sí, ¿qué problema tiene el deseo? El deseo es hermoso. Y de hecho, no es el deseo el que nos da propósito en la vida. La gente anda con tedios, tedium vitae, anía, se dice en griego. La gente anda aniará, aniaros, omega sigma, epírrima. No solamente porque le tienen pavor a su deseo, sino porque han entendido ellos mismos y han legitimado ellos mismos que desear algo está mal. Y créanme, que cuando uno se arroja al absurdo del deseo, que tiene tanto de erótico, que tiene tanto de gozoso, que tiene tanto de goce, en términos psicoanalíticos, bueno, de goce no, que tiene tanto, digamos, de gozoso, cuando uno se arroja a eso, puede volver a ver algo de la vida. Esa es la relación que quería hoy plantear entre el arte y el erotismo, que no hay nada abyecto en pintar un desnudo, incluso cuando ese desnudo está amparado en un deseo, en un deseo erótico, porque es un intento de capturar lo bello, de que lo bello no se disuelva, no se pierda. Yo creo que pintar lo erótico es una declaración de amor. ¿Qué otra cosa es? Y más te tecna tu erotos, somos los hijos de Eros, casi todos indignos. Y somos casi todos indignos de Eros porque no lo glorificamos, no lo dignificamos. Nietos indignos del hipismo, hijos indignos del rock and roll.
bisnietos indignos de las revoluciones feministas que querían igualdad. Se puede tener una dimensión erótica para elegir a una mujer o a un varón para pintarlo, para escribirle un poema, pero cuando se lo está pintando hay que suspender el deseo para poder pintar, para que no tiemble la mano. Y cuando la obra está terminada, lo que se hizo fue dignificar el deseo, aun cuando en el momento de estar pintando, en la obra misma, en la acción misma, hubiera que suspender el deseo. Pero la elección fue erótica. ¿Qué es eso tan hermoso? Insisto, es que el deseo no es un irrespeto. Los seres humanos no somos necesariamente unos hámsters que apenas sentimos que la hembra está en calor o que el del sexo opuesto está en calor, se tiran sobre el otro. No, eso no es así. Se nos ha enseñado a temer al deseo, al erotismo. Y yo creo que el erotismo, yo creo que era Dostoyevsky quien decía que la belleza nos salvará o salvará el mundo. Es que yo creo que lo que Dostoyevsky llama belleza, yo lo llamaría erotismo, el eros. Eros salva el mundo. Pese a todos los estragos que cause y pese a que Eros en sí mismo pide la iluminación de entender que lo que quiere es la aniquilación y que detrás está la nada, bla, 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 otro día hablamos de eso. Pero hoy planteo que uno de los modos más hermosos de respetar la vida, de respetar al otro, está, por ejemplo, en pintar, habiendo encontrado un motivo de belleza, de erotismo y de gozo. Y de gozo. Stinillazas, is Iyan Imin. No, is Iyan Imon. Imon. Hasta ahí, San. Muchas gracias por escuchar esta divagación, si es que la escucharon. Muchas gracias por llegar hasta aquí, si es que llegaron. Hasta una próxima, si es que hay una próxima. Jerete, ya, 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 isigian, isigian. Ziste, kata, erotikon, nomon. Δεύτερη φορά που το λέω. Δεύτερη φορά που το λέω. Σε άλλο βίντεο. Γεια.